Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener por aquí hoy a un destacado profesional de la medicina, de la psiquiatría. Se trata del doctor Héctor Eduardo Guerrero Heredia, un hombre que a través de la radio, pues, tú fuiste autógrafo, ¿verdad, Héctor? No. Sí, porque indudablemente que yo cuando estoy en la casa o estoy manejando en la calle, pues escucho su programa que ahora cambió de nombre y de emisora. Ahora en lugar de la Z101 está en la 98.5 y no se llama la receta médica de la Z, como es natural, sino el recetario del doctor Guerrero Heredia. Un programa con mucha audiencia. Estoy seguro que si se hacen los ratings, pues queda en los primeros lugares. De todas maneras, el doctor Guerrero Heredia, que tiene una maestría en la Universidad de Yale, pues imagínense, ya usted sabe, es un hombre que en materia de psiquiatría se la sabe toda y una más. Y él es raro que se pierda algún congreso de su especialidad en cualquier lugar del mundo y está al día en lo que es una de sus especialidades dentro de su especialidad, que es el recetario, ya usted sabe. Vamos a hablar a todo lo largo de este programa con él, después de esta pausa de sumo interés para ustedes. Héctor, hasta alguna especialidad médica como es la psiquiatría, los que por una u otra causa hemos ido a algún consultorio de psiquiatra, pues nos encontramos con situaciones o cosas. Yo digo, caramba, bueno, en las funerarias los asistentes hacen chistes de toda índole, quizás pensando que al igual que el que está en el ataúd, ellos algún día estarán en la misma situación. Y yo recuerdo que yo fui a entrevistar cuando era reportero del periódico Caribe, el consultorio del doctor Antonio Saglul, un hombre con gran sentido del humor. Y entonces, cuando yo estaba esperando que saliera el paciente para entrar al consultorio para hacerle la entrevista, uno de los presentes ahí en espera recibió una llamada telefónica y entonces él dijo, espérate, yo no voy a salir por ahora porque el turno mío no es de los primeros y aquí hay 1, 2, 3, y me contó a mí también, aquí hay 9 locos. Y entonces yo le dije, miren, primero yo estoy como periodista aquí, no como paciente, y segundo, no todo el que asiste a un consultorio de un psiquiatra es loco, ¿no? Hay muchísimas, hay situaciones innumerables de toda índole, ruptura de un matrimonio, en fin. Y dijo, ay, no allante. Aquí yo soy loco y todos los que están aquí son locos. Digo, bueno. Y entonces se lo dije al psiquiatra y el doctor Saúl me dijo, sí, estábamos hablando del año como 80 y algo. Todavía había ese prejuicio con el que iba a visitar un psiquiatra. Ahora es algo chic, porque mucha gente me dice a mí, mi psiquiatra es fulano de tal, o sea que lo dice significando con ello de que no es ya no es valedero aquel prejuicio. ¿Cuál es tu opinión sobre ese asunto?
Bueno, esa es la realidad, Mario Emilio, gracias. Fíjate, estás hablando de los años 80, hace 40 años ya de eso. Y justamente la gente tiene la idea del psiquiatra. El psiquiatra es el médico del estrés, el médico de la ansiedad y el médico de la depresión. Esas son las principales causas por las cuales la gente va al psiquiatra en esta época. Esa época del psiquiatra que solo iban los esquizofrénicos, ¿no? Los esquizofrenias solamente es el 1% de la población y es solamente el 10% de los pacientes que van a consulta psiquiátrica. Eso lo hemos demostrado nosotros en nuestro estudio, un estudio que hicimos desde el 2008 al 2018, el estudio GEGO, Guerrero González, donde recopilamos más de 5,000 pacientes y justamente la esquizofrenia, la locura, esa famosa enfermedad que es como el estigma, ¿no? Pues son las minorías realmente los que van a psiquiatría. Ahora la psiquiatría es el estrés y principalmente los trastornos de ansiedad con sus diferentes formas, ataques de pánico, fobia social, el espectro obsesivo. O sea que definitivamente, fíjate ya, los consultorios de psiquiatras, la gran mayoría, están al lado de los consultorios de los cardiólogos, de los ginecólogos, de los gastroenterólogos. No todos tenemos, por ejemplo, un centro, como nosotros tenemos un centro ya que es aparte, porque neurociencias, que es nuestro centro, donde hay 3 psiquiatras y más de 18 psicólogos, pues ya es una estructura. Pero realmente el psiquiatra ya es parte de la cotidianidad de la medicina en general. Y más ahora, ¿no? Siempre, lo que pasa con el psiquiatra es que siempre la psiquiatría tiene un impacto dentro de la sociedad y tratan siempre de que el psiquiatra participe de la parte social de la vida, ¿no? Y realmente los psiquiatras no somos sociólogos. Esto es muy importante porque la sociología es una ciencia, es una especialidad aparte, esto es un mundo aparte. La sociología no es medicina. Entonces los psiquiatras a veces queremos intentar explicar en sociología la conducta humana desde el punto de vista psiquiátrico, y eso no está bien. O sea, hay muchos psiquiatras que meten la cuchareta donde no deben. Entonces, una cosa es cuando uno interviene psiquiátricamente en una pregunta directa, y otra cosa es cuando el psiquiatra se convierte en comunicador. No todos los psiquiatras somos comunicadores, no todos los psiquiatras trascendemos la parte médica. Por ejemplo, ahora, Mario Emilio, ahora mismo la situación, por ejemplo, el suicidio. Hay una situación con el suicidio y siempre le preguntan al psiquiatra, siempre quieren que el psiquiatra opine. El psiquiatra dentro del suicidio trabaja la enfermedad. Todo acto suicida tiene una historia. Todo acto suicida tiene una historia, pero algunas son más impresionantes que otras. Pero la realidad real del suicidio es que el suicidio es un problema médico, genético y donde hay un desbalance neuroquímico. Entonces, cuando sabemos que eso es un problema médico, al psiquiatra no hay que preguntarle cuál es la opinión sobre el suicidio. No, hay que preguntarle el momento del suicidio y qué patología tenía ese paciente que terminó suicidándose. Porque la otra parte, fíjate que el suicidio, el primero que describe el suicidio, ni siquiera es un psiquiatra, es justamente el padre de la sociología, que era Durkheim. Durkheim habla de lo que es el famoso suicidio altruista, el suicidio egoísta, el suicidio anómico y por último el suicidio fatalista. Pero eso es el suicidio respondiendo a un lenguaje social que nada tiene que ver con la disfunción de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina, del aumento del glutamato en el momento del suicidio, sino que tiene que ver más con una respuesta social. Entonces ahí es donde y obviamente no tiene ningún asidero científico la clasificación que hizo Durkheim, para nada, pero tiene un lenguaje social y psicoanalítico. Acuérdate que a principio del siglo XX surge toda esa pseudociencia, como le diría Karl Popper, a el psicoanálisis, ¿no? Y entonces se mezcló lo social con lo psicoanalítico y se crearon todas estas clasificaciones que carecen
de una rigurosidad científica real. Por eso que el psiquiatra cuando habla de suicidio tiene que hablar exactamente de lo que es un acto, un síntoma, una reacción producto de una patología mental de base. Esa es la forma de tratar el suicidio. Sin embargo, nos vamos y hablamos de mil cosas, justamente. Tú sabes que la paranoia, ¿verdad? Ese síndrome de temor y de grandeza, Sí. pues en la era de Trujillo, donde todo era un gancho, los que venimos de esa era, pues yo nací en el 35 Sí. y Trujillo estuvo 31 años en el poder, o sea que yo alcancé gran parte de esa dictadura y todo era un gancho. Sin embargo, el doctor Saglur relata en su libro Mis 500 locos que había un orate, uno de los, ¿verdad?, que estaban internos en el manicomio, el cual dirigía el doctor Saglur, que él era el hombre más grande del mundo, que él era más grande que Napoleón. Y entonces un día Trujillo visitó el manicomio y cuando él lo vio, Trujillo, el hombre más grande que ha dado el mundo, y por ahí se fue en elogios. En alabanzas. Trujillo le dejó una suma y se fue, y cuando entonces Saglur habló con el hombre, le dijo, pero ven acá, tú eres el hombre más grande del mundo, tú eres dueño del mundo. Trujillo lo que es presidente de una islita perdida en el Caribe. Y él le dijo, mire doctor, yo estoy aquí por loco, no por pendejo. Entonces la pregunta es, ese presunto esquizofrénico, loco, tenía la suficiente racionalidad, vamos a usar el término, para saber cuándo tenía que equivocarse. Bueno, por supuesto que sí. Mira, la famosa paranoia, como tú le llamas al principio, es un síntoma, es un espectro, un síntoma de muchas patologías, no solamente de la esquizofrenia, no solamente de esa locura famosa que todo el mundo conoce. Existe depresión que puede tener un poco de psicosis, o sea, de paranoia. Pueden existir paranoias producto del abuso de sustancias. Puede existir una personalidad, que así mismo se llama paranoica, donde hay pues ese síntoma. Lo importante de la psiquiatría de ahora, Mario Emilio, no es hacer diagnóstico de enfermedades como que psicosis es esquizofrenia, no. Ahora se habla de espectros, o sea, de grupos de síntomas, porque desde el 2005 más o menos, la psiquiatría cambió en el mundo. Todavía nos falta en República Dominicana muchos años para que la clase psiquiátrica haya entendido este concepto que se llama el concepto de research, que en español es como de investigación, donde las enfermedades psiquiátricas se han convertido en dominios sintomatológicos. Ahora le llamamos a la psiquiatría de precisión. ¿Qué significa la psiquiatría de precisión? Bueno, que nosotros el objetivo del tratamiento es, por ejemplo, la paranoia. Ya yo no le voy a decir que ese es un esquizofrénico o que es un bipolar, sino yo voy a tratar las paranoias y para eso existen medicamentos específicos que trabajan sobre unos receptores específicos que deben ser controlados para que disminuya la paranoia. Entonces, todo ha cambiado. Esa psiquiatría coloquial, empírica, social que trabajaba el doctor Antonio Saglur. Recuérdate algo, Mario Emilio, tú sabes, los pocos medicamentos que había en la época de Antonio Saglur eran muy pocos. Entonces ellos tenían que hacer de tripas corazón y trabajar mucho lo que era la psicoterapia. Recuerdo que la última vez que me entrevistaste caímos en este mismo tema de Saglur, pero si Saglur estuviese ahora, si Saglur estuviera en este año, pues fuera un genio, porque tiene tantos armamentos farmacológicos para tratar la enfermedad mental que sería más fácil. Muchas veces yo le explico a los pacientes, inclusive a los psicólogos que trabajan conmigo,
en lo que es urgencias psiquiátricas. Urgencias psiquiátricas es la unidad nuestra de tratamiento cada 24 horas. O sea, usted llama a nuestros teléfonos, ¿no? Y usted va a tener inmediatamente una respuesta de un equipo. Nosotros le decimos, por cierto, el teléfono es el 623-0000, muy fácil, 809-623-0000. Déjame aprovechar tu audiencia, Mario Emilio, para hacer ese anuncio. Y entonces, yo le decía a los psicólogos, señores, el 99% de los síntomas agudos del paciente se mejoran. El paciente a los 10 días sale controlado en la gran mayoría de las patologías. Ahora, las patologías no se curan, las patologías se controlan. Y entonces, a veces uno dice, bueno, pero eso es muy fatalista. No, eso no es fatalista. Es lo mismo que te dice el cardiólogo cuando te dice que tú eres hipertenso y que él te va a controlar, pero no te va a curar de la hipertensión. Lo mismo hace el endocrinólogo cuando te dice que que tú tienes diabetes. Él te va a controlar la diabetes, pero no te la va a curar. Pues justamente eso mismo sucede con la especialidad médica de la psiquiatría, donde hay patologías que se cronifican. Hay patologías que duran la vida entera, pero usted la puede controlar. Yo tengo cientos de bipolares que viven una vida normal. Yo tengo cientos de esquizofrénicos que realmente hacen cierto nivel de vida. No vamos a hablar de los depresivos ni los ansiosos, porque esos, como uno dice, esos rebasan y remiten, como se llama, hacen una remisión, que es la ausencia de síntomas en más de un 90%. O sea que estamos hablando que la psiquiatría posmoderna, la psiquiatría del siglo XXI, es una de las partes de la medicina con mayor éxito. Es una de las partes de la medicina que ofrece una respuesta a los pacientes en sus diferentes patologías. Vamos a hacer una breve pausa porque tenemos aquí un problema técnico que nuestro sapientísimo ayudante, que es Dauer Hidalgo, va a resolver. Continuamos este diálogo con el doctor Héctor Guerrero Heredia, un reputado médico psiquiatra y un diestro comunicador. Héctor, ¿por qué será que la gente, cuando sabe que alguien de una vecindad determinada tiene problemas emocionales y está yendo a psiquiatra, siempre temen que esa persona lo pueda agredir? ¿No ha variado el prejuicio que existía hace unas décadas en cuanto a que toda persona con problemas mentales era un potencial agresor y hasta homicida? Bueno, es que justamente estás volviendo al tema del esquizofrénico, Mario Emilio. La psiquiatría no es esquizofrenia. Los pacientes psiquiátricos, el 90% no son esquizofrénicos. Al que tú te refieres es al paciente esquizofrénico, al que alucina, al que oye voces, al que se cree que es Dios. Pero ese es el 10% de la psiquiatría. Ese es el 10-15% de la psiquiatría. Si hay un hospital tranquilo y pacífico, son los hospitales psiquiátricos. Eso siempre nos lo dicen. Uno no puede ligar violencia con psiquiatría. La violencia se liga con lo social, pero no con el paciente psiquiátrico. Obviamente hay pacientes andrajosos que andan en la calle, que no tienen el cuidado, porque esos son ya los esquizofrénicos, o algunos pacientes con abuso de sustancias que terminan con el cerebro, con la cognición completamente afectada. Lo que le llaman, se le fundió el cerebro. Bueno, hay sustancias que sí, que te pueden, como se dice, fundir el cerebro y tú caer en lo que se llama esa anomia, esa abulia del paciente esquizofrénico. Pero realmente no, realmente es todo lo contrario. Los pacientes psiquiátricos más comunes son los pacientes que van por ansiedad, los pacientes que van por un estado depresivo y el estrés, que la gente no lo entiende, que la medicina tradicional todavía no ha aprendido el léxico del estrés. Cuando usted le dice a un individuo que está estresado, usted le está diciendo que ese individuo es incapaz de resolver los problemas que le vienen de afuera. Y entonces eso se traduce en una ansiedad y en una tensión mental.
no solamente mental, sino también física. Entonces, cuando usted va al médico y el cardiólogo le dice, su corazón está bien, tú lo que tienes es estrés, vete por ahí. No, envíalo al médico que trabaja el estrés, que es el psiquiatra. Porque estrés, la palabra estrés para la célula, para el tejido, para el organismo, implica daño. El estrés es la incapacidad del cuerpo de resolver el problema. Entonces hay que ayudar. Y esa es la causa número uno. Entonces, cuando tú estás en la calle, tú te das cuenta que, para que tú tengas una idea, Mario Emilio, en un hospital general, el 25% de los pacientes que están ingresados por otra causa, por cualquier causa, por cáncer, porque le operaron, un accidente, el 25% de esos pacientes tienen una patología mental que debe ser tratada también. Oye, eso quiere decir que la psiquiatría está en todos los lugares. Le dio un infarto a fulano, sí, le dio un infarto a fulano porque fulano tenía un estrés enorme y fulano tenía una predisposición genética a la ansiedad. Por eso le dio el infarto. O sea, no le dio porque era ansioso, pero eso influyó. No, que fulanito lleva 5 operaciones y no se sabe lo que es. Posiblemente es un trastorno de somatización. Posiblemente eso es un problema realmente psiquiátrico que es invadido por otras especialidades. Entonces, la psiquiatría es la parte de la medicina que se encarga de estudiar el órgano más importante, el órgano más problemático, que es nuestro cerebro. Y de nuestro cerebro, que hay 3 especialistas, vamos a llamarle 4, que trabajan el cerebro: los psiquiatras, los neurólogos y los neurocirujanos, pero también los psicólogos. El neurólogo trabaja vamos a llamarle así, el hardware del cerebro. ¿Qué es el hardware? Bueno, las teclas, los cables, eso hace el neurólogo. Pero ¿cuál es la función principal de nuestro cerebro, Mario Emilio? La función principal es pensar. Entonces, esa característica primordial de ese órgano que se llama cerebro, el órgano más importante del cuerpo. Por lo tanto, la función más importante del cerebro, que es pensar, la capacidad de cognición, de orientación, de lenguaje, de atención, de ponerle juicio, de memoria, lo trabajamos los psiquiatras. Entonces, los psiquiatras tenemos que estar envueltos en la mayoría de los casos médicos. Y no lo estamos en nuestro país. Todavía nos faltan muchos años para entender esto. Estamos aprendiendo. Esto no se da en las clínicas privadas, donde yo trabajo, en las clínicas como Sedimat, Abel González, Corazones Unidos, El Moderno, Hospitén, todos esos centros, pues hay una interacción ya mayor con los psiquiatras, porque es que todo el mundo, de alguna forma, en este mundo posmoderno, como dirían los filósofos, ¿no? En este mundo donde estamos arrojados ahí, como diría Martin Heidegger, estamos ahí, en este mundo posmoderno, es un mundo de estrés. Es puro estrés lo que se está viviendo. La forma rápida con que vive esta sociedad, como diría Zygmunt Bauman, el creador del concepto de la sociedad líquida, ¿no? Vamos patinando en hielo muy débil, que si dejamos de patinar rápido, nos hundimos. Entonces, esa nueva velocidad que tiene el ser humano, esa nueva forma de vivir, lo único que está haciendo es maltratando nuestro cerebro, maltratando nuestra mente. Otro gran filósofo, sociólogo postmoderno, que es Byung-Chul Han, que es el que trata el término de la sociedad del cansancio, dice que hace 100 años el explotador del hombre era otro hombre, pero que en esta época el explotador del hombre es uno mismo. Es uno mismo que se pide más, que el sí se puede, sí yo puedo. Entonces ahora el enemigo está en uno mismo. Uno se explota a uno mismo, se autoexplota. Por eso las enfermedades de ahora son el déficit de atención, la depresión, la ansiedad y el estrés. Ese es el mundo que estamos viviendo. Ese es el mundo posmoderno, el mundo 2021.
siglo XXI. Vivimos como estamos tú y yo ahora mismo. Tú y yo lo que queremos es estarnos viendo físicamente, pero estamos detrás de una pantalla ambos. Entonces, esa es la nueva cotidianidad del mundo. Indudablemente, Héctor, que la psiquiatría ha sacado de una especie de fondo de ignorancia a los psicólogos. Te lo digo porque yo tuve una amiga que se graduó de psicología, óyeme, y estuvo más de un año sin encontrar ninguna ocupación hasta que yo dije, caramba, recordé que tengo un conocidísimo cardiólogo. Y yo le dije, te voy a llevar donde él, porque él siempre me ha dicho como que en la cardiología es muy buena y muy importante la ayuda del psicólogo. Claro. Allí y la empleó, pero hoy veo que sobre todo tú, en tus programas radiales y cuando compareces a otro medio de comunicación como la televisión o los periódicos, haces hincapié en que hay ciertas fisuras del entendimiento y también del sentimiento, donde el psiquiatra solo no puede funcionar con la efectividad cuando se combina con un psicólogo. Eso es así, Mario Emilio. Ninguna especialidad médica, ninguna. Por ejemplo, si tú eres ortopeda, bueno, tú le resuelves la fractura, pero después tiene que venir el trabajador físico y tiene que venir el terapista físico y tienes que irte a una piscina a ejercitarte. Entonces, si tú eres cardiólogo, tú tienes que hacer ejercicio, buscarte un entrenador. Si tú eres gastroenterólogo también. Entonces, lo mismo sucede con la psiquiatría. La psiquiatría es la subespecialidad médica que trata las patologías mentales. Ahora, el psicólogo es nuestro principal aliado, porque el psicólogo en este momento está haciendo la parte psicoterapéutica. Ya los psiquiatras no tenemos ese tiempo para dedicarnos a hacer psicoterapia, por lo menos la gran mayoría de los psiquiatras lo que hacemos ahora es diagnosticar, trabajar diagnóstico y medicar la parte farmacológica, la parte terapéutica de la salud mental. Y el psicólogo, justamente en nuestras oficinas de neurociencias, fíjense que somos 3 psiquiatras y 19 psicólogos. ¿Por qué? Porque cada psicólogo tiene una función, una especialidad, un tipo de terapia que hace. Ir al psicólogo no es decir, no, yo estoy hablando con fulano. No, la psicología se divide en muchísimas ramas. Y esas ramas tienen técnicas psicoterapéuticas muy sofisticadas y muy específicas que tienen que trabajar. Entonces, los psicólogos son parte de esa unión, ese equipo multidisciplinario que tiene que haber para trabajar la salud mental. Porque como siempre digo, Mario Emilio, estamos trabajando el órgano más importante, que es el cerebro. Mira, oye esta historia. Juancito tenía 18 años cuando le descubrieron un cáncer. Juancito tenía un cáncer en el cerebro. Sus padres se lo llevaron a los Estados Unidos. Vendieron la casa para operarlo en el Johns Hopkins. A Juanito lo trajeron curado. Pero resulta que 2 años después, viviendo ya la familia en la casa de los abuelos, porque recuérdate que habían vendido la casa, resulta que le sale de nuevo el cáncer, ya con 21 años. De nuevo al Johns Hopkins, esta vez vendieron la casa del abuelo. Y vendieron la casa del abuelo y el carro del hermano. Y un tío arrendó una finca para ayudarlo, vendió una finca para ayudarlos a ellos. En otras palabras, ese tumor le ha llevado a la pobreza a una familia completamente. El muchacho ya de 23 años vuelve y lo operan y se recupera. 6 meses después, el muchacho recuperado comienza a trabajar, comienza a ganar un sueldito, se enamora, tiene un conflicto con la novia
y se da un tiro. Se da un tiro y se murió. No se murió del cáncer, no se murió de la patología que llevó a la familia entera a quebrar. Pero 6 meses después, su cerebro, que es el órgano más importante, decide que se deprime. No sé, no decide, digo decide por decir, una metáfora. Pero cae en una patología mental y se da un tiro y se mata. Entonces ahí es que la gente dice, huepa, espérate un momentico, yo no hago nada con un cuerpo sano si no hay una mente sana. Entonces el concepto de cuerpo sano en mente sana ya no existe, porque la mente es parte del cuerpo. Y ahí es donde viene la nueva psiquiatría, ahí es donde viene la psiquiatría del siglo XXI. La cultura general, o vamos a decir la descultura, la falta de cultura general, es que tiene la idea de que el alma y que la mente es algo como etéreo. No, el alma y la mente no es más que la psiquis. Y la psiquis reside en un órgano que se llama el cerebro y en áreas específicas del cerebro. Entonces, es parte del cuerpo. Y esta discusión, que es una discusión que tenía 600 años en la filosofía, y que Descartes comienza a descartarla, vamos a llamarle así, pero todavía siguió hasta que Antonio Damasio, un famoso neurólogo, neuropsiquiatra portugués que trabaja en Caltech, California Technology, dice, no, espérate, es que todo sale del cerebro. Todos los movimientos mentales, toda la forma de pensamiento no sale de ningún otro sitio que no sea el cerebro. Y entonces nos entendemos. Por eso es que la psiquiatría, cuando uno dice vamos a medicar, conlleva, por ejemplo, los psiquiatras somos de los médicos que más tenemos que entender la psicofarmacología y el mecanismo neuroquímico de nuestro cerebro. Por eso es tan vamos a llamarla así, complicada esta parte y es tan importante. Esa es la realidad del mundo actual. El suicidio es tan prevalente en nuestra sociedad que yo te voy a hacer un ejemplo, Mario Emilio. Dime a quién tú conoces que haya tenido un cáncer de páncreas. Tú dices, concho, caramba, mi hermano Freddy, ¿verdad? Freddy Vegas tenía un cáncer de páncreas. Pero tú, en tu larga data, tú tendrás 2 o 3 amigos o 2 o 3 conocidos que tuvieron cáncer de páncreas. Pero si yo te pregunto, Mario Emilio, ¿cuánta gente que tú conoces se ha suicidado? Y tú comienzas desde los 15 años, cuando estaba en el colegio, que fulanito se mató, que cuando tú vienes a ver, tú conoces decenas de personas que se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque el suicidio está entre una de las 10 causas de muerte en el mundo. ¿Tú sabías que el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes y en niños? Entonces, esas cosas llaman la atención. ¿Por qué? Porque son muy, vamos a llamarle así, muy traumáticas. Fíjate esa historia que yo te dije, de esa familia yéndose a Johns Hopkins a operar y de un momento a otro, ¡pam!, el muchacho se les mata. Esa es la realidad. Esa es la realidad de la salud mental que hay que vivir. Por eso la gente no lo entiende y niega el suicidio. Ah, pero es verdad, después que el doctor Guerrero me dice, yo conozco como 20 personas que se suicidaron. Y entonces, siempre la salud mental es el cuco del ser humano. Hay 3 médicos a los cuales se le tiene miedo, Mario Emilio. Al oncólogo, porque tú no quieres tener cáncer. Al neurocirujano, porque tú no quieres que te operen de la cabeza. Pero número 1, al psiquiatra, porque tú no quieres perder la razón. Perder la razón es la situación de mayor temor que tiene un ser vivo, un ser humano. Hay un tema coincidente, colateral, que al hablar tú de cómo esa persona que tuvo problemas cerebrales, de tumoración, que llevó a su familia por sus recaídas
a gastar mucho dinero teniendo que vender inmuebles, vehículos, al asunto de las relaciones sentimentales hombre-mujer, que a veces devienen en feminicidios. ¿Y por qué tú dices hombre-mujer? Si puede haber amor entre cualquiera. Eso es verdad. Ahora, tú eres como cundangofóbico. no. Para usar una palabra de un tal Mario Emilio Pérez, cundangofóbico, eso es tuyo. Porque yo pensé incluso que escuché la palabra cundango por mi barrio de parte de un pintor de brocha gorda y pensé que él era el autor o por lo menos era dominicana. Y entonces mi amigo cubano Mario Rivadulla me dijo que la palabra cundango era de origen cubana. Pues, ten cuidado con Rivadulla, que acuérdate que los cubanos se creen que lo inventaron todo, ¿eh? Sí, más que los argentinos. Mucho más. Los argentinos tienen un ego individual ellos, ¿no? Pero los cubanos chicos lo saben todo. Todos lo saben, todo. Tú que eres fanático del béisbol, o sea, sabes que cuando venía un jugador cubano al campeonato de béisbol profesional dominicano y uno había escuchado la pelota cubana, sí, consideraba que era un gran jugador y aquí se veía que no era tan bueno. O sea, exacto. Pero eso es bueno porque acuérdate que el doctor Saúl acuñó la frase de la infravaloración del dominicano. Sí, y es así mejor es. que sea, ¿verdad? Narcisistas como son los cubanos o los argentinos, a que sean infravaloradores de su país como nosotros. Pero así yo, es. Héctor, hablando de las relaciones sentimentales, que yo tenía un amigo que nunca se casó. Él vivió con dos hermanas divorciadas hasta los 80 años y murió sin haber. Y él decía que mientras la carne la vendieran por libra, no había que comprar una vaca entera. Otro amigo decía que los años más difíciles del matrimonio son los primeros 50. La pregunta es, ¿hay diferencias entre las uniones consensuales, o sea, como concubinato, con una palabra muy fea, y los matrimonios? O sea, las relaciones son más conflictivas en una que en otra. Mira, me metiste en un tema de psicología, de las cosas que uno a veces se lo quiere dejar a los psicólogos. Hay un famoso psiquiatra, John Gottman, psicólogo, que creó lo que le llaman el Laboratorio del Amor en California. Hizo estudios durante más de 30 años, ha ido haciendo estudios sobre las relaciones. Y ellos llegaron a un nivel de precisión que a través del estudio de esas parejas y la foto de boda, ellos te daban a ti una predicción en más de un 95% de las veces de quién se divorciaba y quién no. Oye eso. Y crearon lo que le llamaban el Laboratorio del Amor, John Gottman, en California. Entonces, hay demasiadas situaciones, demasiadas interacciones mentales entre dos personas que tú puedes saber qué matrimonio va a echar para adelante y cuál no. Mira, la razón postmoderna más importante es el alcohol. El alcohol es uno de los grandes rompedores de relaciones, la economía en un segundo plano y después el carácter de las parejas, ¿no? de cada un individuo de la pareja. Hay otro estudio que dice que los segundos matrimonios son más estables que los primeros. No el tercer matrimonio, porque el tercero lleva al cuarto, pero los segundos matrimonios son más estables que los primeros. Pero esos son estudios hechos por recopilación de muchos años, ¿no? De numéricos, son recopilaciones que uno todavía no puede decir la razón es una, sino es multifactorial. Pero esos son números que ya existen. Recuérdate que desde Master y Johnson en los años 60, desde que comenzó
la sexualidad humana a ser parte de la psicología y la psiquiatría, pues estos estudios se han popularizado. Y realmente, pues ya son ciencia, ya hay un basamento científico para decir, no, mira, se ha demostrado que los segundos matrimonios duran más que los primeros. Que los primeros, bueno, hay un psicólogo famoso que dice que la institución del matrimonio es una institución fallida, porque si el 55% se va a divorciar y del 45% que queda vivo, el 80% es disfuncional, pues esto no sirve. Fíjate cómo se puede trabajar desde el punto de vista fenomenológico ese concepto. Este es un país de unión libre. Aquí solamente creo que el último estudio de Endesa creo que se llama la institución. Sí, creo que no te puedo decir, pero sí tengo el dato de que solamente el 12% de los matrimonios son casados por la iglesia. Entonces, la mayoría de las personas aquí están por lo que se llama unión libre. Y esa unión libre pues hace más libre los rompimientos, porque no le llaman divorcio, le llaman separación, realmente. Indudablemente que el matrimonio es difícil. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los matrimonios son en las clases acomodadas social y económicamente. Y entonces, ¿cuál es el factor principal en la previa época antes del matrimonio? El atractivo físico. Entonces, ¿qué resulta? Que esas dos personas se casaron sin conocerse y cuando conviven, ahí interviene lo que ese gran escritor uruguayo Mario Benedetti llamaba la carga de hostilidad que genera la convivencia. Entonces, tú hablas del segundo matrimonio. Claro, los que fracasaron en un primer matrimonio se dieron cuenta de que no se conocían y entonces son más prudentes, usamos el término, para contraer matrimonio en una segunda ocasión. Así es, pero como te digo, esa es la parte de las ciencias mentales que trabajan los psicólogos. Los psicólogos son los que ahora están trabajando terapia de familia, terapia de pareja. Hay un famoso argentino, Minuchin, que es uno de los grandes terapistas de pareja, se radicó en los Estados Unidos y trabaja mucho lo que es familia y lo que es la terapia de pareja. La terapia de pareja es un mundo aparte, porque es bregar con dos individuos en un solo lugar. Entonces, los terapistas de pareja tienen que estar bien entrenados, tienen que ser gente con cierta madurez, con cierta experiencia. La experiencia, la parte empírica del científico es muy importante. Por lo tanto, no es salir del colegio, del bachillerato, en 4 años hacerte psicólogo y entonces en 2 años hacer terapia de pareja, ya tú puedes salir al mundo a tratar de componer esa dinámica de pareja, sino que necesita mucha cultura, muchas horas de escuchar, muchas horas de oído. Hay que escuchar mucho, como el jugador de ajedrez. El jugador de ajedrez que es bueno es el jugador que observa, que está viendo jugar a dos. Es el que más aprende. Entonces, definitivamente, la terapia de pareja es una de las formas de psicoterapia más serias y más importantes y que requiere un entrenamiento muy adecuado, justamente. Bueno, ya nuestro técnico Darwin Hidalgo nos dice que nos quedan escasos minutos, pero quiero, antes de que termine el programa, que tú a nuestra teleaudiencia pues les explique por qué tú, y soy un oyente y un telespectador de tus comparecencias públicas, te veo exponer temas de filosofía con tanta sapiencia y erudición como los de la psiquiatría.
La Bueno, filosofía, el ser un estudioso de la ciencia filosófica, ayuda en tu profesión. mira, realmente yo soy un psiquiatra, un médico formado en psicofarmacología en el área de la psiquiatría. La parte de la filosofía es ya mi formación general, es mi gran pasión, ¿eh? La psiquiatría es mi oficio y mi pasión es la filosofía, principalmente la filosofía analítica. Nosotros estamos en un proyecto de un doctorado en filosofía analítica, que debe ser la culminación de mi preparación holística, ¿no? Estamos trabajando con universidades europeas, tratando de llegar a ese doctorado, ¿no? En filosofía analítica. Por lo tanto, la filosofía en general es la vida. Nada de la ciencia inició como ciencia, inicia como filosofía. Entonces es la filosofía el inicio a toda ciencia. La ciencia de la ciencia es la filosofía. Fíjate que la filosofía analítica lo que trata es la epistemología, que es la filosofía del conocimiento, de cómo el hombre conoce el mundo. Pero los primeros pasos y todos se dieron a través de la filosofía. Filosofamos muchísimo. Fíjate que la psicología, esto es muy importante, la psicología es una ciencia nueva. La filosofía es de Wilhelm Wundt y de William James con el pragmatismo en el siglo antepasado, ¿no? En 1890, por ahí, crearon la psicología como ciencia, pero todo momento psicológico, toda expresión del ser humano ya había sido analizado desde el punto de vista filosófico, desde los presocráticos, ¿no? Pasando por Sócrates, Platón y Aristóteles, ya manejaban la filosofía. Si tú quieres conocer la psicología del individuo, vete a las tragedias griegas, vete a Esquilo, vete a Sófocles, ahí está todo. Todo lo pensaron los griegos, como dice un libro que dice, más Platón y menos Prozac. El Prozac es una molécula de nosotros los psiquiatras, pero lo que te quiere decir es que ya todo había sido pensado y quienes lo pensaron todo fueron los griegos. Esa es una realidad, o sea que nadie se puede abstraer de lo filosófico. Y más en este mundo posmoderno, la filosofía es una necesidad para poder seguir adelante. Yo creo que para mí debe ser muy importante que las personas que tienen problemas emocionales, mentales, se vean con el doctor Héctor Guerrero Heredia, o sea, uno contribuye de esa manera a aliviar el sufrimiento humano. Te iba a decir que, por favor, le digas a mi teleaudiencia, entre las cuales está el doctor Zacarías Payano, que no se pierde un programa mío, lo cual le agradezco mucho. Estamos en Claro y en Altiz, en la frecuencia 6 del Canal del Sol, domingo a las 9 de la noche. Y si usted no puede ver, pues en YouTube, ya pasada el mediodía del lunes, puede vernos. Así es que el doctor Guerrero Heredia que diga sus teléfonos para aliviar el dolor humano. Tú sabes que como digo yo, por ética, yo no doy mi número de teléfono directo. Eso nunca lo hemos dado en la radio, pero yo te voy a dar el de urgencias psiquiátricas. Porque la urgencia, y más ahora en diciembre, es algo que estamos todos los días. Estamos trabajando 24 horas. Urgencias psiquiátricas, ¿no? Todo el equipo de psiquiatras y psicólogos de neurociencias al servicio de la sociedad. Es el 809-623-0000. Recuérdense que esto es una unidad de urgencias y es obviamente la práctica privada. No es un 911. La gente a veces llama como para preguntar, manden una ambulancia. Señores, esto es urgencia psiquiátrica. 623-0000. Bien, gracias por la atención que nos dispensan a nuestros teleaudientes. Una atención que tanto valoramos. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista
Mario Emilio Pérez.